Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Mundo Afro. Quiero en primer lugar, como siempre, decirles que se suscriban a nuestro canal. ¿Sabés, Alicia, que desde que arrancamos con el programa, ahora estamos en aproximadamente 170 suscripciones y comenzamos con aproximadamente 70 y algo de suscripciones? Eso quiere decir que la gente le gusta lo que hacemos. Exacto. ¿No? Así que bueno, decirles que también pueden alentar a sus amigos, sus amigas, sus familiares, para que, bueno, nos acompañen. Una forma de acompañarnos es suscribiéndose, es muy sencillo, es poner ahí donde está la campanita, apretar ahí, ya automáticamente quedan suscriptos y suscriptas. Y por otro lado también recordarles que tenemos nuestra cuenta de Instagram, que es mundoafro_uy, donde ahí publicamos todas las actividades, todas las cosas que hacemos. En estos días tuvimos un intercambio con una persona afro-norteamericana, músico de blues, con una influencia obviamente afro-norteamericana muy importante, y bueno, estuvo acá en Mundo Afro. Así que, por ejemplo, en Instagram están las imágenes del intercambio que compartimos todos y todas aquí en Mundo Afro, y particularmente el director de la Escuela de Candombe de Mundo Afro, Álvaro Salas. Bueno, y en esta oportunidad, en este programa, tenemos la presencia de una querida compañera. Ella se llama Alicia García. Alicia es integrante de la directiva de Mundo Afro, es responsable de todo lo que tiene que ver con las políticas territoriales de la institución, pero también es prácticamente fundadora de la institución. En realidad, Alicia, yo cuando comencé a militar en la organización hace mucho tiempo, Alicia ya estaba a la vuelta, y además tiene una extensa militancia en el tema afrodescendiente en otras organizaciones, otros grupos afrodescendientes, y bueno, vamos a hablar un poquito de su militancia y de su historia de vida. Alicia, bienvenida al programa. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Un gusto estar acá porque es mi organización, porque es también parte de mi vida y de mi historia, ¿no? Exacto. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo podemos de alguna manera transitar la entrevista de hoy? ¿Qué preguntas, ¿no?, podía hacerte? Y bueno, lo primero que quiero comenzar preguntándote, Alicia, es ¿cuándo vos comenzaste a militar en el tema negro? Bueno, eso fue en las décadas de los 70, en la Asociación Cultural y Social Uruguay, ACSU, donde, bueno, hicimos todo un proceso y el cual yo mucho no estaba integrada a todo lo que se apuntaba en aquellas épocas, ¿no? En los 70 todavía estábamos medio... Pero sí, el impulso más grande me lo dieron dos figuras bien interesantes del momento, que en ese momento era José Agapito Carrizo y Chabela Ramírez. Ajá. La que más me incorpora en la militancia mundoafrista de todo esto fue Chabela Ramírez en aquellos momentos, que específicamente empecé como activista en los 94, 95. Activizarme profundamente, ¿no? Uh-huh. Más allá de todos los procesos que ya venía llevando adelante la organización desde el año 92, que siempre participé, pero no tan de cerca como lo hice a partir del 95. Ahora después, un poquito más adelante en el programa, vamos a hablar de tu militancia y vamos a profundizar sobre lo que significó, digamos, por ejemplo, ¿no?, Agapito Carrizo en tu vida, en esa construcción, digamos, de la militancia negra, ¿no?, en aquel momento. Pero, como siempre en el programa, nos gusta también conversar sobre las historias de vida, y de alguna manera esas construcciones que tenemos, ¿no? Vos venís de una familia negra, una familia afro. Y yo recuerdo haber conocido a tu papá.
cuando vivían en la calle Durazno entre Carlos Quijano y Yaguarón. Yo era un adolescente y bueno, por la relación y el vínculo que había con mi madre, me acuerdo de ver aquel afro, aquel hombre, ¿no? Alto, elegante. ¿Qué significó la familia para vos, Alicia? La familia para mí fue lo más importante en mi vida. Eh, yo nací y fui la primer nieta en la familia materna, la primer sobrina, la mayor de los primos. Y en los García, que era mi familia paterna, era de las menores. Entonces eran las que teníamos todos los cuidados habidos y por haber, ¿no? De cualquier manera, dentro de los dos ámbitos, era como aquella copita de cristal que no tenías escape a nada. Pero yo siempre fui la transgresora a todo eso. Entonces era como que en definitiva desistían de esos cuidados que se manejaban en aquellas épocas, pero sí con una referencia bien concreta de una abuela que te marcaba el que nosotros los negros tenemos que tener la mota bien arreglada, los contrafuertes muy bien lustrados y muy bien contenidos, porque lo primero que nos miran a nosotros son las motas y los zapatos. Más allá de que ella tenía una trayectoria bien importante a nivel de como mujer. Yo admiré mucho a mi abuela como mujer, madre de 8 hijos, donde hasta violencia doméstica vivió, que en aquella época no estaba tan de esa forma. Mi mamá fue una mujer muy sumisa y muy entregada a todo lo que decidía mi abuela, lo que decidían los demás antes que ella. Y bueno, y después cuando evidentemente llegó a la etapa de su matrimonio, que después llegué yo y de todo lo demás, ella siempre respondía a los permisos que daba papá o a lo que la abuela consideraba que debía hacerse conmigo, ¿no? Hasta que después crecí y mi mamá me decía, ¿y cómo fuiste? ¿Y a dónde fuiste? Ay, contame, porque claro, ella no pudo vivir nada de todo lo que uno había transgredido a las épocas donde ella tenía que ver con todo eso, ¿no? Y Ali, ¿vos te criaste en el barrio? Yo nací en Isla de Flores 1615. Isla de Flores, entre Lorenzo Carnelli y Minas. ¿Y qué recordás de Ancina, por ejemplo? Parte de mi historia. A ver, contanos un poco. ¿Qué recordás de esos tiempos? La casa de mi abuela, la casa de mis tíos, porque mi abuela vivía en el 1030, mi tío vivía en el 1032, el otro vivía en el 1029. Entonces entrar a Ancina era un poquito en cada lado. Y las amigas, los amigos, que creen en todas esas épocas, ¿no? Las vecinas que me vieron nacer y las que me vieron criar, que también ayudaban, porque si vos te mandabas alguna, hablaban con la abuela o hablaban con mamá, a ver, cuidado con la nena. Claro. Mi papá sí era hija única, ¿no? Hasta eso. Para mí fue muy interesante y muy importante en mi vida. Y fue mucho dolor cuando los desalojos, cuando... ¿Dónde estabas vos en el año 78? En el 78 estaba en Isla de Flores. ¿Y cómo fue? Tristísimo. Ver aquellos camiones municipales que venían a buscar a la gente y la gente caía en las calles hasta desmayadas, muchas, y el dolor, ese llanto terrible que veías en aquellas personas adultas, viejas, grandes. Fue muy triste, muy triste. Yo lo viví en carne propia, ¿no? ¿Qué edad tenías, Alicia, vos ahí? Y en ese momento tendría 12, 13 años. ¿Y eras chica? Sí, sí. ¿Y cómo lo vivieron las niñas y los niños, por ejemplo? ¿Qué les decían las familias? Porque obviamente estaban viendo todo ese movimiento, ¿no?
Y había que irse. Había que irse. Había que irse. Y después que tuve algunos de mi familia que vivieron en Martínez Reina, los domingos me acuerdo que era cuando se podía hacer visitas, porque era como un campo de concentración, ¿no? Y llegabas a Martínez Reina y era impresionante, era horrible aquello. Donde, bueno, había un régimen, había un horario, todo era como, yo me acuerdo que íbamos a ver a mis tíos y a mis primos y era doloroso totalmente, el ver de la forma que se manejaban las cosas allí, ¿no? Donde era como entrar a una cárcel, como algo terrible, fue terrible, realmente. Ali, ahí vos, cuando sucede lo de Ancina, ¿vos te quedás en el barrio o...? Sí, viví aproximadamente como unos 15 años más. Uh-huh. Después, cuando nosotros nos mudamos, fuimos a vivir justamente a lo que eran las ruinas, en la calle Lorenzo Carnelli, en el 1018, entre San Salvador y Isla de Flores, a la vuelta de donde nací. Y bueno, también vivimos unos 8 o 10 años, hasta que después nos mudamos a la casa de mi abuela, que vivía en Santiago de Chile, entre Isla de Flores y Durazno, que antes de lo que fue el desalojo, mi abuela, uno de mis tíos, Mario, había comprado una casa en la calle Santiago de Chile, y bueno, ahí se fue a vivir mi abuela. O sea que cuando fue todo lo del desalojo, el que vivía en la casa del 1030, donde mi abuela había vivido los años de su vida, vivía otro de mis tíos, Mecho, con Nené. Y que Mecho fue presidente de Axum, ¿no? También. Los que fueron desalojados en aquella época fueron mis primos junto con ellos, ¿no? Como que fue separaciones y separaciones. Tipo lo que pasó con la pandemia, que no nos veíamos, no nos abrazábamos, fue terrible. La verdad que yo, cuando esperaba tener esta conversación contigo, justamente me imaginaba todo esto, porque de alguna manera vos sos una persona, como estás relatando, que vivió todas esas situaciones, ¿no? Y además, que mi madre siempre estuvo vinculada con estos temas, con los temas de la comparsa, con Axum. Vos sos una persona que también te criaste, digamos, en el candombe o con el candombe, ¿no? De hecho, cuando yo te conocí a vos, en realidad no te conocí en Mundo Afro, sino te conocí cuando, bueno, salías en algunas comparsas que por cuestiones familiares, políticas, nos cruzamos, y además de cruzarme contigo, me crucé con un gran compañero que tuviste de vida, como fue Bolita, ¿no? Como es Exacto. Bolita, ¿verdad? Y ahí lo que te quiero preguntar, Ali, es ¿qué significa el candombe para vos? La comparsa, la manifestación cultural de los tambores. El candombe tiene muchas connotaciones, porque hay gente que la mirada que tiene del candombe tiene que ver con la alegría, el alboroto, y el tambor manifiesta muchísimo. Manifiesta el dolor, manifiesta la firmeza, la seguridad. Yo en muchas veces cuando me ha tocado dar algunos talleres siempre digo, el candombe es religión. Quizás mucha gente te dice, ay, porque yo no hablo de candombe porque no sé. Creo que no lo entienden, no es que no sepan. Pero el candombe es religión. Yo lo tengo, pero como incorporado, capaz que es una cuestión que yo me la creé a partir de los talleres de los personajes típicos, nada menos, que fue comenzamos desde Mundo Afro, que uno empezó a entender lo que significaba cada trofeo, el tambor, esos personajes que estábamos representando muchísimo.
Yo bailaba de mamá vieja, pero lo hacía con un orgullo, porque sabía que estaba representando a las mujeres de la historia y de mi vida. Inclusive hasta en la danza, yo tengo pasitos que tienen que ver con mi abuela, que no era una abuela bailarina, era una buena bailarina. Mi mamá, que era una candombera bien tenía sus buenos movimientos. Y bueno, todo eso a mí me encantó sentirme identificándome con parte de mi familia, con parte de mi historia. Yo siempre me identifiqué más que nada por el lado de mi familia materna con una de mis tías, una de las hermanas menores de mi papá, que hasta el día de hoy tiene su carácter, me siento identificada muchas veces con ella, y que era como que, bueno, fue transgresora como lo que fui yo después, pero con grandes miradas, con percepciones bien claras, y el candombe lo bailaba y lo baila, porque todavía está, con una gozadera, como se dice en la juerga nuestras, candomberas, que era impresionante. Y ahí Ali un poco introducía en el tema de tu gran compañero de vida. Lo que te quiero preguntar es qué significó Robert González, el Bolita, para vos. Muchísimo, fue muchísimo. Fue quien pudo contener todo ese proceso de vida donde uno va obteniendo pérdidas, cuando uno pierde madre, padre, abuela, tíos. Él me acompañó en todo y siempre me hizo una contención impresionante. Y lo mejor que me dejó en la vida fue una hija y 6 nietos. Que ni siquiera fueron biológicos, ¿no? Que me eligieron como mamá, porque en realidad tuve 2 etapas, pero una me eligió como mamá. Me brindó esos nietos maravillosos que tengo, y a su vez el acompañamiento en todo, porque más allá de haber bailado en carnaval y en todo lo que tenía que ver con la cultura, me acompañó en todo lo que tenía que ver con el trabajo sociopolítico de organizaciones, Mundo Afro. Porque él se fue siendo un mundo afrista, pero a toda cepa. Acérrimo. Totalmente. A lo primero le costó, pero después que lo ingresé, ya era más mundo afrista que yo. Sí. Robert Bolita González, el uno. El uno. Y ahí, Ali, ¿qué sentían cuando bailaban? Cuando de alguna manera manifestaban la danza y expresaban justamente esto que vos decías, ¿no? Los ancestros de cada uno de ustedes. Estaba puesta, de manifiesto la religiosidad, todo lo que tiene que ver con la cultura. ¿Cómo era eso, digamos, en la intimidad, digamos? Era, primeramente, cuando estábamos en el activismo institucional, decidimos de que cuando salíamos de Mundo Afro no hablábamos más de... Porque así como teníamos acuerdos totales en un montón de enfoques y de objetivos, también teníamos nuestras grandes discrepancias. Claro. Entonces, bueno, optamos por decir, bueno, cuando salimos de la organización no se habla más de la negrada, decíamos, ¿no? Pero sí, fue un gran compañero de vida, de construcciones, de estudios, porque era cuando yo no tenía la visualidad muy, muy clara. Entonces, él leía conmigo. Él me leía para que yo fue compañero en todo. Bolita fue compañero de todo.
Sí, sí. Y ahí, Ali, más, digamos, viniendo a la organización, ¿no? A Mundo Afro, a tu militancia, vos tuviste, digamos, como un rol muy activo siempre, ¿no? Y fundamental. Vos fuiste fundadora del grupo de apoyo a la mujer afro, con Chabela, que nos nombrabas, ¿no? Chabela Ramírez, Beatriz Ramírez, entre otras compañeras. Fuiste fundadora del Coro Afrogama. Fuiste fundadora del Coro Afrogama. Fuiste fundadora de la cooperativa de vivienda Sufama al Sur. Tuviste un rol que de alguna manera lo seguís teniendo, ¿no? Pero en su momento siempre estuviste en la generación de lo que después fueron cambios sustanciales, ¿no? Poner el tema de la mujer afro-uruguaya sobre la mesa, crear el primer diagnóstico. ¿Cómo fue eso, Alicia, de generar todas esas cosas que hoy las mujeres negras, ¿no? Las mujeres afro más jóvenes, digamos, tienen el camino mucho más allanado, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con que cuando yo llego a Mundo Afro, en los 90, había un camino ya andado que tenía que ver con que el grupo de apoyo a la mujer afro ya existía. Pero sí, cuando vos ingresabas a todo eso, te encontrabas con un 1992 donde se había definido Día Internacional de la Mujer Afro y el porqué de qué, donde, bueno, Beatriz, que en ese momento era la que un poco lideraba el tema mujer institucionalmente, lo iba transmitiendo. Chabela fue la que más profundizaba a nivel social, vamos a decir, porque nosotros hablábamos en la interna nuestra como militantes, como activistas, pero no era muy común de intercambiar con las mujeres comunes de la vida, las que salían a la lucha todos los días. Y los barrios, por ejemplo. Cuando se crea Afrogama, ahí logramos que mujeres que nunca habían sido parte de lo sociocultural, vamos a decir, llegamos a desfilar con 90 mujeres en las llamadas. Abriendo las llamadas. Abriendo las llamadas. Y teníamos de todos los extractos sociales y de todas las... Digo, era impresionante aquello. Por eso siempre digo que para mí mis referentes en gran parte de todo este proceso de activismo fue, en el tema mujer, fue Chabela Ramírez. Mucho más allá que seguimos luchando y seguimos trabajando, no somos ni amigas ni mucho menos, pero el respeto a su impronta desde la mirada sociocultural que ha tenido, desde el hecho de compartir con otros ámbitos, sí lo aprendí de Chabela. ¿Y cómo fue esto que decíamos, que yo más o menos trataba de introducir, de la generación del programa de viviendas del Mundo Afro? Porque sí, vos tuviste un rol fundamental y lo seguís teniendo, y además formás parte de una de las primeras cooperativas, ¿no? Lo que se denominó en aquella oportunidad la vuelta al barrio, ¿no? Uh-huh. Unidades Mundo Afro al sur, UFAMA al sur. Unidad Familiar Mundo Afro al sur. Fue un proceso bien interesante el de UFAMA al sur porque había un asistente social que nos decía, del 100% de las cooperativistas, al final de todo esto llegan 75%. Y fue así porque algunas compañeras se nos fueron en el camino, otras ya no están. Y fue una realidad, pero más allá de toda la lucha y toda la pelea que hubo para poder instalar los primeros en el barrio. Lo primero fue la instalación en el barrio donde no nos querían. Y después fue todo el proceso, ¿no? Del instituto técnico, de esto, de aquello, de lo otro, como que
Si bien nosotros siempre fuimos transgresoras, como digo siempre, nosotros estábamos en una época de avanzada, porque no hay que olvidarnos que Ufama al Sur fue una política que fue recomendada después de ya haber estado iniciada por Naciones Unidas en el 2001. Nosotros fuimos avanzadas al tema, donde ahí nos dicen que las acciones afirmativas para las mujeres eran fundamentales. Por eso para nosotros, Ufama al Sur es una acción afirmativa, la primera acción afirmativa que existió para nosotros las mujeres afro, a nivel habitacional, ¿no? Y en aquel momento cuando vos decías no nos querían, ¿por qué no las querían? Y porque llegó un momento que se firmaron más de 1.800 firmas para que nosotros no fuésemos a vivir a ese barrio. Éramos mujeres solas, con hijos a cargo, que primero iban a hacer la bandita de pelota en la zona y después iban a hacer como el malandraje del barrio sur. Y se juntaron esas firmas, pero con la forma que Mundo Afro siempre tuvo para manejarse y con el apoyo, porque en aquel momento se hizo un acto de desagravio institucional donde nos apoyaron hasta los artistas en el momento que estaban respaldando todo, y también miembros del Estado, ¿no? Si no, era como que Mariana Arana había cometido el peor error de su vida de ganarnos al barrio sur. En un lugar donde estuvo abandonado, no sé cuántos años fue que el edificio Viana había estado abandonado, que no vivía nadie, eso que... Creo que guardaban los ómnibus, los trenes, los ¿no? tranvías. Los amigos del riel. Sí, amigos del riel, ahí está. Que también cuando nosotros tuvimos toda la conformación de que bueno, el edificio era para nosotros, amigos del riel nos sacaba tuvimos que andar atrás de los amigos del riel también para que nos sacara, para poder comenzar a trabajar y poder apoderarnos de lo que nos correspondía, ¿no? Y hoy, Alicia, después de bueno, todo lo que significó, ¿no? Ufama al Sur, porque, digamos, además de todas estas firmas y del sacrificio, vos como decías, quedaron compañeras que bueno, no lo pudieron ver el proyecto terminado, como por ejemplo, me acuerdo de Patti Lavallén, que fue una militante, siempre, nuestra presidenta de siempre, Lágrima Ríos, entre otras personas, ¿no? Después, digamos, la cooperativa tuvo un impasse de mucho tiempo, 8 años. 8 años, después se volvió a retomar la construcción y bueno, y hoy las cooperativas, la cooperativa es una realidad, pero después vinieron otras cooperativas, ¿no? Mundo Afro tiene ¿cuántas cooperativas hoy? 6. 6 cooperativas de vivienda. Y digamos, con ese acumulado, Alicia, y el rol que vos tenés en el tema de territorio, que vamos a hablar en un momento sobre eso, en el tema de las cooperativas, ¿cómo lo ves hoy? Y hoy, para mí es una satisfacción y un orgullo ver, por ejemplo, Cordón 1, donde hoy ya están a 6-7 meses de inaugurar sus casas, ¿no? Que en realidad fue que se tuvo que conjuntar Cordón y Palermo, porque eran 2 cooperativas, Ufama Cordón y Ufama Palermo. Hubo que conjuntarlas para poder cubrir todo ese predio que hoy está ya definiendo. Cuarein, Ufama Cuarein, que también está en la zona porque están acá en Juncal, y Rambla, ¿no? 25 de agosto. Sí, a una cuadra. Y después tenemos Ufama Identidad, está Peñarol, que esa es la más lejana que tenemos, ¿no? Sí. Ufama Peñarol. La última parte.
La última vendría a ser Palermo Unido, que viene en viaje. Sí. Entonces, para mí un orgullo, porque recuerdo que cuando se comenzó con eso, empezó a venir gente de un lado y de otro preguntando qué posibilidades había de una cooperativa para recomponer la gente que había sido desalojada y que todavía no tenía dónde vivir. Primero aparece Cordón, Enilda Avelino, me acuerdo, junto con Carla Amaro. Fueron las primeras que llegaron a preguntarme si había posibilidades de... Luego fue todo el tema de la calle Lorenzo Carnelli, que ahí es donde nace la UFAMA Palermo, y el ministerio luego lo divide en un programa de reparación. Nosotros lo definimos como programa de reparación, pero en realidad la cooperativa es Palermo, que es la que está también acá en Juan Carlos Gómez. Y seguimos y creo que van a seguir porque se siguen solicitando cosas bien interesantes, donde, bueno, creo que el tema de las reparaciones fue un tema muy interesante también porque fue la primera y única reparación al barrio Palermo, que todavía hay gente, como pasa en el barrio sur, que están solicitando eso, pero que bueno, nosotros no tenemos llegada a nada de eso porque en realidad nosotros no nos solicitaron nada, ¿no? Uh-huh. Pero que en definitiva también están buscando una forma de ver si pueden reivindicar su barrio. Ahora también, Alicia, cuando yo te escucho, porque bueno, este es un programa también donde la idea es hablar, digamos, poniendo las cosas sobre la mesa, sin ocultar nada. Y como decíamos, de que hubieron un montón de dificultades por parte de los vecinos, las vecinas con UFAMA al sur y el Estado, ¿no? Que el intendente de Montevideo no se hablaba con el ministro de Vivienda en aquella época, de dos partidos políticos, y Mundo Afro tuvo que negociar, ¿no? Primero con uno, después con otro. También hubo mucha gente, y la sigue habiendo lamentablemente, que no creían en esto. Es una realidad. Porque había gente que, bueno, que por circunstancias de la vida, ¿no? Como decíamos en el caso de Patti o en el caso de Lágrima, que bueno, que no pudieron de alguna manera ver los proyectos de vivienda. Pero hubieron otras personas que en realidad se bajaron porque no creían en el proyecto, ¿no? Porque decían, bueno, en realidad Mundo Afro se va a llevar la plata, porque la gente que está en Mundo Afro se va a hacer rica y un montón de cosas. Y hoy, ¿no? 2022, después de todo ese proceso, 6 cooperativas de vivienda. Entonces, yo lo que reivindico, Alicia, no sé si vos pensás igual, es que personas como vos, que han estado al frente de todo esto, de la batalla, han convencido, o sea, y han generado un trabajo realmente de credibilidad. Claro, porque cuando tenés fundamento, porque el tema es saber fundamentar, lo vivo todos los días. El hecho de saber fundamentar el porqué de qué. Nosotros cuando hablamos de todo esto de las viviendas y de las cooperativas y demás, yo no dejo de definirlo como acciones afirmativas que el Estado debía de cumplir con nosotros, o una reparación como la que existe, que le dicen la reparación simbólica y es menos que simbólico, pero bueno. Reparación. ¿Cuál, Alicia? ¿Qué reparación? La reparación en la calle San Salvador. Ajá. Que de 800 familias expulsadas hay 17. Entonces, yo creo que hay que apostar a más siempre, pero cuando uno enfrenta tanto a nivel de gobierno o a nivel social, porque la gente desconoce cosas, hay que decirlas pero fundamentando. Y que el que llega a este ámbito, como digo siempre, si sos UFAMA, sos Mundo Afro. Porque es muy fácil el que no, porque viste, que no, que sí, que soy Mundo Afro, pero no soy Mundo Afro. No, si sos UFAMA,
Si sos Unidad Familiar Mundo Afro, sos Mundo Afro. Y no hay vuelta. Si no, de lo contrario, vas a tener que renunciar a tener tu casa. Ir a FUCBAN, por ejemplo. Claro, ir a fútbol, hay un montón. FECOI. Está. Digo, pero esto es bien claro. El que no quiere ser UFAMA, ay, bueno. Si es UFAMA, es Mundo Afro. ¿Está? Y ese fue un trabajo que nos llevó muchísimo tiempo, muchísimos desgastes, muchísimos desgastes, psicológicos, físicos y de todo un poco, y los que lo hicimos con muchísima seguridad, con mucho impulso, con muchas ganas. Yo hoy quizás estoy más veterana, ¿no? Pero no estoy dispuesta a escuchar, como diría una de mis nietas, sandeces. Me gusta fundamentar el por qué digo o por qué no digo. Y cuando en alguna época se hablaba, no, porque las Naciones Unidas recomendaron ese, no, eso ya fue, no fue. No fue. Porque gracias a todo eso fue que nosotros nos cargamos muchísimo más las pelas y pudimos seguir transgrediendo en un montón de cosas que eran palos en la rueda, ¿no? Digo, fue difícil y sigue siendo difícil. Todavía sigue siendo difícil. Y ahora, hablemos de la actualidad. Vos estás al frente de todo lo que tiene que ver con los temas territoriales del mundo afro, que esa siempre fue tu pasión. Siempre fue, así como vos decías, bueno, Chabela, lo social, yo me acuerdo, desde que milito en esta institución hace mucho tiempo, de que Alicia siempre haciendo hincapié en el trabajo en los barrios, en el territorio, con la gente. De hecho, lo de las cooperativas también tienen una relación con eso, ¿no? Entonces, hoy, actualmente, Alicia, ¿qué estás haciendo en los territorios, en los barrios? Los barrios. ¿Cuál es el desafío ahí? Bueno, el desafío es identificar nuestra población en esos barrios que están tan alejados y que les llaman periferias, y que en realidad no se les da corte. Es mentira de que todo el tiempo se está viendo cómo llegar a esa vulnerabilidad social que supuestamente tienen estipulada desde ámbitos gubernamentales. Estamos en contacto con el barrio La Isla, el Cadorna, Tres Ombúes, La Teja. Hoy es un trabajo maravilloso que está haciendo el municipio en todo lo que es Casaballe, donde desde ahí nace la posibilidad de que, bueno, allí existe una mesa de diversidad y afrodescendencia. ¿Por qué no en el resto de los municipios puede existir una mesa de diversidad y afrodescendencia o de afrodescendencia o diversidad específica referente a nuestro colectivo? Ese es un trabajo que lo venimos conversando mucho con Víctor Arias, que es el referente que tenemos hoy en el municipio el otro día tuvimos una integración bien interesante, donde desde la asesoría antirracista del municipio B participó Beatriz Ramírez, también allá en el y la compañera Janine Vera, que es nuestra asesora en la Intendencia Municipal de Montevideo, en el Departamento de Descentralización y Participación, ¿no? Sí, Desarrollo Municipal y Participación. Entonces, eso todo lo queremos ampliar a que se abra un abanico y que en todos los municipios tengamos un nicho, ¿tá?, específico para poder trabajar nuestras poblaciones que se encuentran en esos sectores vulnerables y que realmente se necesita que estén en concientización constante con los derechos, las políticas y todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, que nos sirve como protección a muchos.
tanto a nosotros como a esa gente que está en esos lugares y que los desconoce. ¿Está? Entonces la idea es la concientización del tema afrodescendencia, pero con otra mirada. ¿Cuáles son las políticas que respaldan, que los apoyan, que son desconocidas en muchos de esos ámbitos? Y ahí digamos que en estos lugares donde está la comunidad, ¿no? Donde están las personas afro, porque no estamos hablando de territorios, ¿no? No, hay identificaciones. Donde no hay personas afro. Claro. Entonces ahí, Alicia, ¿cómo estás viendo el tema justamente de la pobreza, de la vulnerabilidad, de las ollas populares? ¿Cómo es la realidad ahí? Es grosa, muy grosa. Uno hace una mirada generalizada y después se empieza a identificar el colectivo nuestro que está mezclado en todo eso y te duele muchísimo, porque más allá de todo, todavía existen quienes no tienen una cédula de identidad o que no los podemos llamar ignorantes, porque no se debe llamar así a una persona que desconoce el hecho de que una cédula de identidad tiene que estar, una credencial cívica tiene que estar, un carnet de salud tiene que existir, porque si no nunca vas a conseguir un trabajo efectivamente como corresponda. Por ejemplo, el acceso a la documentación, que es básico, ¿no? Que es uno de los grandes trabajos. Es uno de los grandes trabajos que hace Luis Rivero en el barrio La Isla, ¿no? Él siempre está pendiente de esas cuestiones, porque es lo lógico. El tema de las ollas populares, la lucha que está teniendo esa gente con el tema de que si ollas, ¿no? Es horrible. Pero también está esa cuestión de apoyos solidarios de los vecinos, que igual se sigue viendo como llegue un plato de comida, ¿no? A cada hogar. Pero es increíble que tengamos que estar viviendo todo esto, no solo como sociedad en general, sino como nuestro colectivo, que está incorporado en todos esos ámbitos y con gran fuerza. Creo que en esta época se nota mucho más que en otras. Claro. El colectivo afro, en esta oportunidad, a veces decías, no, porque fui a tal barrio y no hay afro. Sí, hoy hay. Se ven. Ahora lo estamos viendo. Exacto. Alicia, para ir cerrando la entrevista de hoy, la conversación, que la verdad que se nos ha ido el tiempo, ha sido muy dinámico y bueno, es parte de cuando hay una conversación fluida, ¿no? Y que de alguna manera esto de conversar sobre las historias de vida, sobre las trayectorias, recordar la memoria, que hace mucho bien. Me gustaría preguntarte cuáles son las actividades que tenés previstas de acá en adelante. ¿Qué cosas han planificado? ¿Qué cosas se van a hacer en el territorio, mundo afro? Y bueno, nosotros venimos incorporando las comisiones de fomentos, por ejemplo, de nuestras cooperativas al área territorial. De eso está fluyendo solo el hecho de que, bueno, se quiere trabajar fundamentalmente el género étnico. Apuntamos al género. Pero el género profundamente, no solo a nivel institucional, sino de los barrios. Y bueno, y nos venimos pensando en algunas actividades puntuales que tiene que ver, por ejemplo, el mes de noviembre, mes de la conciencia negra. Ver en qué podemos ir apostando. Estamos trabajando con los hermanos Carrizo y con Claudia, Luisa, Verónica, el hecho de poder editar el libro de Agapito Carrizo, que hace unos cuantos años estaba como guardado, pero no había como... Y bueno, en este momento estamos tratando de ver la idea de editarlo con Alejandro Gortaza, que está trabajando con nosotros también.
Y bueno, y siguen llegando. Pero hay una persona, una mujer afro-brasilera, que creo que es diputada estadual, feminista, que está viniendo, ¿no? Creo que sí, el día 28. 28 de ahora de octubre. De octubre. ¿Y qué se va a hacer ahí? Va a haber un conversatorio, como un intercambio que se va a hacer con las mujeres que están ejerciendo política también en el Estado. Y bueno, y ahí va a haber como un Ella también conversatorio. está vinculada con la religión Sí. de matriz africana, ¿no? O sea, es como una figura interesante, sí. ¿No? Yo creo que a esta altura es muy difícil que en alguno de los ámbitos donde nosotros nos movilizamos haya quedado como relegada el tema de la espiritualidad. Uh-huh. Al contrario, me parece que está mucho más incorporada. No solo a nivel nacional, sino regional y demás, ¿no? Creo que de una vez por todas se empezó a entender de que es parte de nuestra vida espiritual y que debemos defenderla de todas formas. Así que desde ahí también esa llegada de esos compañeros que hoy dicen: yo soy afromandista, soy babalao, soy... Bueno, antes no lo hacían, antes no se hacía, era como muy aparte de todo lo que... No, cuando es parte de tu historia, de tu vida, de tu calidad de vida, no hay por qué negarse a decir soy afromandista, por ejemplo. Yo lo digo con mucho orgullo, soy afromandista. Muy bien. Bueno, Alicia García, muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Gracias a vos. Por haberte abierto, haber conversado de todo, haberme permitido introducirme un poco en tu historia de vida. Para mí ha sido un placer conversar contigo. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Como lo digo siempre, todo lo que se sucede en esta organización es orgullo. Todo es orgullo. Y este programa, que está teniendo su gran amplitud, para mí es un orgullo total. Porque hoy no tienen que preguntar, ¿qué hace Mundo Afro? O ese Mundo Afro, ¿es una garantía de desarrollo? ¿Te acordás cuando nos preguntaron? Bueno, hoy si miran el programa se van a ir enterando si estamos creando desarrollo para nuestra comunidad y a su vez también tener claro de lo que hacemos. Muy bien, bueno, hemos llegado al fin de este programa, al final de esta nueva edición. La verdad que es un placer para mí hacer este programa, compartir con ustedes estos contenidos, las historias de vida de militantes, activistas, mujeres, hombres que de alguna manera vienen dejando todo en su vida por el bien común, ¿no? En este caso de la comunidad afro, pero también de la sociedad en general. Combatir el racismo es una tarea de todos los días. Y estos compañeros y compañeras, como el caso de Alicia, hace muchos años que vienen dejando todo, poniendo, bueno, su compromiso y su convicción al servicio de todos y todas. Así que Miguel Pereira en la conducción, Nahuel Pardo en la edición. Invitarlas a que se suscriban, como siempre. Es una forma que tenemos de que nos expresen su cariño, su interés por estos contenidos. Es muy sencillo. Y también les invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, que es mundoafro_uy. Así que ahí van a tener toda la información de todas las actividades y acciones que realizamos cotidianamente desde Mundo Afro. Nos vemos en una próxima edición. Que pasen bien.